Señor los bendiga a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Señor Jesús, el Todopoderoso, los bendiga. Vamos a dar inicio entonces a esta clase, la clase de este día. Muchos de los hermanos que me acompañan en este día estuvieron la semana pasada. Mi hermano que estaba en Compact es mi hermano Willington. Bienvenido, mi hermano Willington. Señor lo bendiga. Les decía, hace 8 días empezamos un estudio. ¿Quién me recuerda cómo llevaba el título este estudio o cómo lleva el título de este estudio? ¿Algún hermano o hermana? Día de reposo. El día de reposo, el día de reposo. ¿Cuántos escucharon, cuántos estudiaron algo esta semana acerca del día de reposo? Me imagino que los hermanos quedaron un poco inquietos y estuvieron tal vez estudiando algo, alguna cosita por ahí en la palabra de Dios acerca del día de reposo. No sé si alguno quisiera comentar algo o si no, empezamos. Si alguno quisiera compartirnos algo de lo que haya leído en esta semana acerca del día de reposo, por favor nos deja saber o si no, continuamos con el estudio. Tenemos de pronto hermanos que no estuvieron hace 8 días. Para todos los que no estuvieron, les recomendamos, los invitamos a que visiten el canal de nuestra Casa de Oración Torre Fuerte y por ahí yo tengo también un canal personal para que vayan y escuchen este mensaje, la primera parte. Bueno, ¿alguien me decía algo? Pero creo que me están escuchando bien. ¿No? Sí, pastor, le estamos escuchando bien. Alguien le dijo que no había estado la semana pasada. Bueno, ok, Milenita, muchas gracias. Bueno, decía, los que no han podido, tenemos el canal de Casa de Oración Torre Fuerte para que nos visiten allí y puedan escuchar y compartir los mensajes. Allí está la primera parte. Bueno, vamos a seguir con este estudio acerca del día de reposo. Entrando o conectándonos nuevamente, quiero hacer una pregunta o tener en cuenta algunos argumentos que las personas usualmente tienen en contra del día de reposo. A ver, cuando yo hablo del día de reposo, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿Quién así rápidamente me dice a qué estoy haciendo referencia cuando hablo del día de reposo? ¿Algún hermano o hermana por ahí que me diga algo así rápidamente? ¿Qué es el día de reposo? ¿O de qué estamos hablando? Un día de dedicación al Señor, donde se deja de laborar. Amén. Gracias, Milenita. Muy amable. Así de sencillo, ¿cierto? ¿A qué le suena eso? ¿A qué no suena eso? ¿No nos suena acaso eso a que ya nosotros teníamos un día como ese? ¿No nos suena acaso eso a que ya nosotros veníamos por tradición teniendo, sí, podemos decir que teniendo un día, o que teníamos, o que tenemos, o que el mundo, o la mayoría del mundo tiene un día en el cual se cesan las actividades y se entra en reposo. ¿Quién sabe cuál es ese día? El domingo para los latinos. El domingo para los latinos, dice mi hermana Milenita. El viernes. Domingo. ¿Perdón? El viernes. El viernes, por ahí alguien dice que el viernes. Mi hermano Luis Alexander, ¿sí? Sí, señor. El viernes. Vea, aquí nos encontramos con otro día. Nos encontramos con un día domingo, como nos comparte mi hermana Milena. Domingo. Y nos encontramos con un día viernes también. Un día viernes, que es el día de reposo de quiénes. ¿De quiénes? ¿De quién? Musulmanes.
De los musulmanes. El día viernes es el día de reposo de los musulmanes. ¿Correcto? Y el sábado para los adventistas. Sábado para los adventistas, muy Uy, bien. interesante ese punto. Bueno, vamos por aquí. Esto está muy bueno. Esto se pone bueno. Sábado para adventistas. Del séptimo día. Adventistas del séptimo día. Sábado para adventistas del séptimo día. Entonces tenemos un viernes para los musulmanes. Viernes para musulmanes. Sábado para los adventistas, dice mi hermano pastor Luis Eduardo. ¿Y el domingo para quién? Domingo, ¿para quién se hace domingo? Católico. ¿Para quién? Para los cristianos, pastor. Católico y cristiano evangélico. Domingo para los cristianos. Por ahí escuché a mi hermana Lisette, ¿correcto? ¿Sí fue mi hermana Sí, Lisette? señor. Sí, señor. Domingo para los cristianos, dice mi hermana Lisette. Bueno, interesantísimo todo esto. Interesantísimo. Bueno, ¿será que esto es cierto? Vamos a mirar en la palabra de Dios. Viernes para los musulmanes. Sí, efectivamente, el viernes para los musulmanes. Ellos practican y predican que el viernes es su día. Bueno, y no me voy a meter en ellos porque en este momento desconozco a profundidad este día que ellos guardan. Entonces, sé que es el viernes también, pero entonces no me voy a extender con esto para no caer en errores. Más adelante, cuando estudie un poquito más, compartiré acerca de esto. Bueno, el viernes. Tenemos por aquí, entonces, 2 días restantes. Tenemos el día sábado y tenemos el día domingo. Sábado y domingo. Bueno, vamos a empezar a hacer preguntas. Interesantísimo. A ver. El sábado, a ver, ¿quién me puede ayudar o quién me podría ayudar a sustentar bíblicamente, como, a ver, sustentar bíblicamente, que el sábado es el día de los adventistas o argumentar en contra de que el sábado no puede ser el día y que los adventistas que practican o que tienen al sábado como el día de reposo están en un error? A ver, ¿quién se atreve? A ver, ¿quién quisiera compartirnos algo acerca de esto? Y entonces también me gustaría, porque sé que hay hermanos que están a favor del domingo como el día de reposo cristiano. Y me gustaría escuchar también a los hermanos, si pueden, si quieren, sus argumentos bíblicos para asegurar o para sostener que el domingo es el día de reposo cristiano. Bueno, a ver, ¿quién quiere compartirnos algo? ¿Quién quisiera? ¿Quién quiere compartirnos algo de su conocimiento? Pastor, Buenas hermana. noches. Mi hermana, el Señor Jesús la bendiga. Amén, pastor. Yo estuve leyendo la palabra y hay un texto en el libro de Romanos 14. Okay. En el libro de Romanos 14, 5. Okay. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Ajá. Otro juzga iguales todos los días. Okay. ¿Sí? Sí. Y ahí empieza a decir, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Y empieza a hablar de la comida y de otras cosas, ¿sí? Pero la palabra es clara cuando dice, si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos.
Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y en el 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Eso le quería regalar, pastor, de lo que estuve leyendo, aunque hay muchas otras partes de la palabra donde estuve leyendo eso como un mandato, que eso es lo que más pues me llama la atención, ¿no? Porque el Señor no dijo que si queríamos dedicáramos un día, el Señor ordenó que dedicáramos un día para Él. Entonces, independientemente que sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, no hay que dedicar un día para el Señor, hay que dedicar la vida para el Señor. Eso es lo que yo pienso de acuerdo a la palabra, pastor. Gracias, mi hermana. Con Señor gusto, Jesús la bendiga. Amén. Bueno, yo quiero aquí, con respecto a lo que los hermanos nos compartan, a mí me gusta hacer preguntitas. Me gusta hacer ciertas preguntitas. Bueno, voy a tratar de hacerle ciertas preguntas a los hermanos que quieran compartirme algo de lo que han estudiado. Como es el caso de mi hermana Milenita, que nos comparte este pasaje de Romanos capítulo 14, versículo 5. Bueno, nos compartió eso y además nos compartió algo más, nos compartió algo más. A mí se me olvidó hacer una pregunta que dejé hace 8 días. Hace 8 días dejé una pregunta, dejé como una especie como de tarea. Pregunta dejé hace 8 días. Yo pregunté, hablando sobre este tema, si existe algún pasaje de la palabra de Dios o si el Señor Jesús en algún momento abrogó o canceló el día de reposo. No sé si se acuerdan los hermanos que estuvieron hace 8 días. Si existe algún pasaje que haya abrogado o cancelado el día de reposo. Bueno, la pregunta sigue abierta. Mejor aún, ¿alguien sabe si fue cancelado el día de reposo? Bueno, con respecto a Romanos capítulo 14, versículo 5, mi hermano Raúl. Pastor, no, acá hay una palabra muy hermosa, en Hebreos 4:3, y dice así: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea que, en pocas palabras, el reposo es nuestro Señor Jesucristo. Él es Gracias, mi hermano Raúl. El Señor Jesús lo bendiga. Muy bueno su aporte. Muy interesante. Por supuesto que también está dentro del tema. Por supuesto que sí. Quiero hacer una pregunta. Bueno, con respecto a Romanos 14 está hablando sobre el débil en la fe. Romanos 14 habla sobre la comida, sobre que nada es inmundo cuando habla de la comida y hace referencia específicamente a la comida. Romanos 14. Bueno, si miramos el contexto completo de Romanos capítulo 14 nos vamos a dar cuenta de que habla sobre el débil en la fe y más exactamente habla sobre la comida. Eso habla Romanos 14. Ahora, Romanos 14, cuando dice que nada es inmundo o está abrogando, yo quiero ir al punto. Yo quiero abordar exactamente el punto, ir directamente al grano, al punto de si este pasaje o el capítulo, digamos, de Romanos 14 abroga o cancela el día de reposo. Eso para dejarlo ahí pendiente. Si lo cancela, si cuando yo leo Romanos capítulo 14, este pasaje me está cancelando el día de reposo. Yo quiero saber si eso es así. Si es así o yo lo estoy interpretando.
Yo le estoy dando una interpretación. O usualmente pasa lo que ha pasado con muchos pasajes de la palabra de Dios. Tomo un ejemplo de cuando nosotros creíamos en la Trinidad y entonces ya nos habían hablado de ciertos pasajes de la palabra de Dios, como por ejemplo Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice, hagamos. Entonces ya a mí me habían enseñado que Génesis 1:26, cuando yo iba allá a ese pasaje, me estaba hablando de una Trinidad. Y entonces yo creía que cuando yo iba a Génesis 1:26 y decía, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, me estaba hablando de una Trinidad. Pero cuando yo lo vuelvo a leer y le pido al Señor que me dé sabiduría sobre ese pasaje, me doy cuenta de que hagamos no quería decir Trinidad. En ningún momento quiere decir Trinidad. Pasajes como cuando el Señor dice, bajemos y confundamos. Bueno, bajemos y confundamos hablando sobre la Torre de Babel. Yo creía que bajemos y confundamos significaba que iba a bajar la Trinidad y que era la Trinidad la que estaba hablando. Eso me habían enseñado. Entonces, cuando yo acudía a ese pasaje, yo quería ver eso o sencillamente ya tenía yo un conocimiento previo, tenía en mi cabecita que eso significaba eso y para mí ese era el sustento para la Trinidad. Otro pasaje, por ejemplo, es, ¿cuál otro? Descendamos y confundamos. ¿A quién enviaré o quién irá por nosotros? Entonces, eran pasajes que de alguna manera, y todavía aún hoy en día, pues sigue siendo el soporte, uno de los soportes bíblicos para los que creen en la doctrina de la Trinidad. Entonces ellos soportan a través de estos pasajes, a través de interpretaciones teológicas, a través de que alguien lo interpretó de esa manera y quiso ver la Trinidad allí, entonces querían hacernos ver a nosotros la Trinidad también allí. Ahora, ¿hay más pasajes? Ahora, cuando yo hago la pregunta, cuando yo acudo a Romanos capítulo 14 o cuando acudo a Hebreos capítulo 4, por ejemplo, teniendo en cuenta estos dos pasajes que los hermanos nos han compartido, estoy viendo realmente que el día de reposo o como se conoce en el hebreo, el Shabbat, o como se conoce en el griego, el Sabatón. Cuando yo acudo a estos pasajes me están abrogando el día de reposo. Yo hago esa primera pregunta así directa, a ver si es verdad o no. O hacen parte de unos pasajes que me han enseñado a mí, que me lo han enseñado, para que yo como que entienda esa interpretación de que allí fue abrogado o fue cancelado el cuarto mandamiento de la ley de Dios y que la interpretación que yo le doy a ese pasaje es, como por ejemplo nos comparte nuestro hermano Raúl en Hebreos capítulo 4, cuando él dice que entramos en el reposo y bueno, cuando yo veo ese pasaje, tengo que acudir, tengo que ir a la fuente de ese pasaje, a la fuente de Hebreos capítulo 4, y la fuente de Hebreos capítulo 4 está mucho más atrás, cuando el Señor les dijo, no entrarán en mi reposo, y le está hablando al pueblo de Israel, ¿cierto? Ahora, que le haya hablado allá en el pasado, porque ese pasaje tiene un soporte allá atrás, y les dijo, no entrarán en mi reposo, al pueblo de Israel, y efectivamente no entraron en el reposo del Señor. Entrar en el reposo del Señor es lo mismo que el día de reposo. Yo quiero hacer esa pregunta a ver si es verdad o no. Entrar en el reposo del Señor es lo mismo que el día de reposo. ¿Está hablando de lo mismo? Porque, por ejemplo, cuando yo tomo Hebreos 4, él me está hablando de un acontecimiento, algo que ocurrió ahí atrás y por el cual el pueblo de Israel no entró en el reposo del Señor. Sin embargo, los que siguieron en adelante, ellos sí entraron. Y cuando digo sí entraron es sí guardaron el cuarto mandamiento.
O no era, o no, o Hebreos 4 no me está hablando del cuarto mandamiento, sino que me está hablando de un estado eterno en la presencia del Señor. ¿De eso me está hablando? ¿Será que me está hablando de eso? De Sí, estar, señor. ¿Es con quién hablo? Con Milena, pastor. Milenita. Gracias, Milenita. Gracias por compartirnos. Entonces está hablando de eso, ¿cierto? Está hablando, pero son dos cosas diferentes. Ahora, no se sienta incómodo, ni se sienta incómoda, porque efectivamente estos pasajes hacen parte de los pasajes que nos han enseñado o que nos han querido mantener allí delante de nosotros para que nosotros como que debamos entender que allí, que Romanos, por ejemplo, Romanos 14, está cancelando el día de reposo porque está hablando de la comida y de esto, y hago la pregunta, ¿Romanos 14 está cancelando el día de reposo? No, señor, pastor. No lo está cancelando, ¿cierto? No lo está cancelando. Pues yo lo leo, yo lo puedo leer y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer, y tenemos que hacer el ejercicio, y les agradezco mucho a los hermanos que han hecho el ejercicio de ir a esos pasajes para compartirlos y que los miremos, y vuelvo y los miro, y me hago la pregunta, ¿canceló ese pasaje o no canceló el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Y como me dice mi hermana, no lo canceló, no lo canceló. En cambio, Hebreos capítulo 4 tampoco lo canceló. Tampoco canceló el cuarto mandamiento cuando se va a Hebreos capítulo 4. Sin embargo, es de esos pasajes, como les digo, que nos han dicho, nos han mostrado que hacen parte de los pasajes que no son para nada contundentes, que además no son claros, efectivamente, hablando del tema del día de reposo. Son medio ambiguos con respecto a esa parte, pero que me quieren hacer entender que son claros y que hacen parte de los pasajes que cancelan el día de reposo. Y a la verdad no es así. No es así. Gracias a los hermanos por compartirnos estos pasajes. Romanos 14 y Hebreos capítulo 4. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Pastor. Pastor Luis Eduardo, Señor lo bendiga. Amén. A usted también, pastor. ¿Por qué no partimos de qué significa Shabbat? Porque es que la gente está confundiendo, por ejemplo, han hecho la traducción de Shabbat como sábado, Y la palabra Shabbat significa reposo, que es una palabra hebrea, si no estoy mal. Amén. Shabbat. Entonces, por ejemplo, de ahí, muchas Biblias, cuando hablan de reposo, abajo escriben, esto quiere decir sábado, pero eso no quiere decir sábado. Si uno va al original, dice, si uno se va al original, dice Shabbat, significa reposo, no dice sábado. Amén, pastor. Así es. Tiene toda la razón. Perdón. Tiene toda la razón. La etimología de la palabra, o sea, el significado original de la palabra como tal, como fue escrita en el original hebreo, fue Shabbat, como dice el pastor Luis Eduardo, como bien lo afirma. Shabbat, esa es la palabra, S-H-A, algunas aparte lo escriben W-A-T-H, Shabbat, otros lo escriben sin la W, Shabbat, en otros pasajes de la palabra de Dios. Está los que tengan una concordancia hebrea y griega. Nosotros usualmente usamos la concordancia Strong del hebreo y del griego. Allí pueden encontrar esta palabra con el número 7676 y el 7673. Bueno, allí está Shabbat, que fue traducido como sábado, que significa día de reposo, cesar de cualquier actividad, cesará, desistir de esfuerzo. Eso significa la palabra Shabbat. O sea, pastor, que no traduce sábados, que es lo que quiero que la gente entienda. Importante entender que la palabra sábado es una palabra del español. Bueno, aquí hay algo muy importante.
y es algo que a veces nos ha creado cierto tipo de confusión. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y tomamos literalmente la Escritura en nuestro idioma, y allí hay un error. Tomar literalmente la Escritura en nuestro idioma, o sea, me explico, ir a una versión de las Escrituras como esta, por ejemplo, y leer una parte de la Escritura y pensar que 100% esa porción de la Escritura está escrita como fue escrita en el original, es un error. Esa porción que usted tome hace parte de una traducción de unos textos originales, de unos textos en hebreo y de unos textos en griego. Así que en muchas ocasiones nos hemos encontrado que las traducciones no han sido las mejores, no han sido correctas. Esa parte de las traducciones incorrectas es una parte vital en el entendimiento de esta enseñanza, de la enseñanza acerca del Shabbat. El Shabbat, así se dice en el hebreo, el Shabbat, o sea, el día de reposo. El día de reposo es el séptimo día de la semana. Pastor. Mi vida. Bueno, ese es el punto que estaba esperando que tocaras, porque yo sigo insistiendo desde la semana de la clase pasada, Génesis 2, donde dice la palabra de Dios, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, aunque sabemos, todas las personas que amamos al Señor, sabemos que debemos tener una comunión con Él diaria, que tenemos alabanza, adoración todo el tiempo para Él. Yo estoy viendo en este versículo que el Señor sí aparta un día de la semana, de toda la semana del trabajo, Él aparta un día y nombra muy bien que es el séptimo día. Entonces, para el Señor Jesús sí debe, y para nosotros debe ser muy importante saber qué día es ese, sea sábado, sea domingo, no sé. Yo creo que lo primero que tenemos que entrar a mirar es el calendario, porque hay algunas congregaciones que toman el día de reposo un sábado, otros el domingo. Entonces algunos dicen que el día séptimo entonces ya lo permitieron como el día primero, porque, o sea, no hay como una sincronización calendaria. Entonces me gustaría saber realmente cuál es el día séptimo, porque el Señor lo nombra en el versículo 2, en el versículo 3, y en Éxodo 20 también lo nombra en los mandamientos. No creo que el Señor, no puedo decir no creo. Me gustaría saber si el Señor abolió alguno de sus mandamientos, porque si vamos a hablar en el Nuevo Testamento, que el Señor, que hay un versículo que aparezca abolido el día del reposo, no sé si el Señor escribe algo y luego lo retira. O sea, como que lo manda y luego no lo manda. Eso es lo que yo quiero saber. Gracias, mi vida. Muchas gracias por compartirnos. Gracias por compartirnos. Pastor, ¿me escucha? Hermana Graciela, Señor Jesús la bendiga. Amén. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pastor, yo sí me he cuestionado, había terminado de leer el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos nos enseña sobre el sacerdocio, sobre la obra del Señor, y comienza hablando del reposo. Pues al leerlo yo entendí que el reposo, o sea, como yo lo entendí, no es un día como tal, un día, porque como usted dice, para unos es tal día, para otros tal día, de viernes, sábado, domingo, bueno, seguramente para muchas
partes del mundo va a ser diferentes. Entonces, yo viendo que él habla del reposo como una obra que él terminó, me pregunto si él terminó la obra, ¿cuándo la terminó? La obra la terminó cuando estuvo en la cruz, cuando murió. El reposo es la salvación. Es como eso que me quedó de leer Hebreos, cuando leí todo lo del sacerdocio y lo que él vino a hacer y lo que él habla cuando muere y dice que consumado está. Me preguntaba si tendría alguna relación eso que él hizo en la cruz con el día del reposo. Eso es lo que quería aportar. No sé si me escucharon. Sí, mi hermana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, con respecto a las dos intervenciones, hago nuevamente referencia a la intervención de mi hermana Graciela, que es parecida o tiene que ver con la intervención del hermano Raúl, en cuanto a la diferencia bíblica acerca de entrar en el reposo del Señor y el día del reposo. Son dos cosas diferentes. Hay que partir de esa premisa, hay que partir de que son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Entrar en el reposo del Señor es una cosa y el día de reposo es otra cosa. Tenemos que establecer eso. Eso tenemos que empezar a entender y a tener claro de que no tiene que ver, o mejor dicho, sí tiene que ver, por supuesto, pero que son dos cosas bíblicas diferentes, ¿no? Son dos cosas diferentes. No es lo mismo hablar de entrar en reposo que hablar del día de reposo. Son dos cosas diferentes. Hablando del calendario, como decía mi esposa, un poco, hay que tener en cuenta de que para el Señor los días no tenían nombres, solamente un día tenía nombre. Solamente un día. En la palabra de Dios usted no va a encontrar ni... A ver, ¿habrá alguien que me pueda mostrar en la palabra de Dios el domingo en las Escrituras? A ver, al menos un domingo en las Escrituras. ¿Habrá alguno que me pueda mostrar un domingo en las Escrituras? En Hechos habla. Al menos uno, un domingo. En Hechos dice que bueno, domingo, no recuerdo, pero sí leí en Hechos que se reunían el primer día de la semana. Y tengo entendido que para los israelitas, así como para los árabes, es el domingo. Hermana, no le escuchamos bien. Tengo entendido que para los árabes y los judíos, bueno, los israelitas es el día domingo y dice que el primer día de la semana... Mi hermana, péguese un poquito más al micrófono, mi hermana, para ver si la escuchamos. Creo que está un poco bajo, voy a intentar arreglarlo. Ok. ¿Me escucha? Ya, ahí la escuchamos bien. Bueno, tengo que ponerme el computador en la... tengo entendido que para esta parte del mundo, los árabes y los israelitas, el domingo es el primer día de la semana. La palabra dice en Hechos que los discípulos, los apóstoles se juntaban el primer día de la semana. ¿Es así? Bueno, mi hermana me está preguntando, ¿cierto? Mi hermana me está preguntando si los discípulos se reunían el primer día de la semana, ¿correcto? Eso es lo que me está preguntando. Sí, señor, es el primer día de la semana. Esa es la pregunta que hace mi hermana. ¿Los discípulos se reunían el primer día de la semana? La respuesta, mi hermana, es no.
Ya, en Hechos de los Apóstoles dice que los discípulos, bueno, voy a buscar mejor y le escribo esa parte, esa porción de la palabra. Ok. Gracias. Gracias. Pastor, Muy amable. Pastor, buenas noches. pastor. Yo sé que mi Buenas noches. respuesta generó dudas. Lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque hay varios pasajes que dicen cosas como esta. El primer día de la semana, por ejemplo, en Corintios, dice, el primer día de la semana que se recogen las ofrendas, ¿correcto? Pasajes como que los discípulos se reunían el primer día de la semana, ¿correcto? Ahora, porque, mi hermano, discúlpeme que a mi hermano Oscar quería decir algo, discúlpeme, por favor, compártanos. Tranquilo, pastor. Buenas noches para todos. Bendiciones. Pastor, pues yo quería, dentro de lo que el Señor ha puesto y lo que hemos podido aprender poco a poco, sí deberíamos como tener primero claro que una cosa, según lo que yo entiendo, una cosa es el día de reposo y otra muy distinta es el reposo en el Señor. Correcto. Creo que estamos confundiendo. Estamos Segundo, confundiendo las dos cosas. Exacto. En cuanto al día de reposo, también tenemos una confusión, que si es el sábado, que si es el viernes o que si es el domingo. Ok. Lo que yo tengo por entendido es que los nombres de los días de la semana vienen del latín, los que conocemos para nosotros en español. Uh-huh. Incluso hace referencia a los astros, ¿no? Lunes, luna, martes, Marte y así consecutivo. Uh-huh. Me causó mucha curiosidad que estuvimos compartiendo esto de los nombres de la semana hace unos meses. Y por ejemplo en portugués, si se dice domingo, no sé si se dice primera, ¿sí? Sí, va primera hasta el viernes. Hasta o sea, el viernes. va, me explico, va primeras, va con números los 5 en orden días. consecutivo. Y el sábado y el domingo le llaman por su nombre, sábado y domingo. Exacto. Y entonces sería bueno, pastor, mirar un poquito a la luz de la palabra y en la historia que en ese tiempo del Señor, incluso la palabra sí muestra que en ese día séptimo los apóstoles se reunían, o sea, era lo que para nosotros sería el sábado, aunque la palabra Shabbat no signifique sábado, pero hacemos referencia al día número 7 de la semana, o sea que sí, el día 7 sí descansaban y sí se dedicaba al Señor, a su palabra, a la prédica, a la oración, a todo lo que nos acerca al Señor y todo lo que el mismo Señor Jesús, cuando estuvo con los discípulos, dedicaban a compartir, a enseñar y a hacer su obra. Y era lo que quería como decir, pastor. No sé Gracias, si mi hermano Oscar. Muchísimas gracias. Muy bueno soporte, mi hermano. Gracias por ayudarnos a los hermanos, a cada uno de nosotros, a entender más puntos importantes de lo que dice mi hermano Oscar. Dos cosas totalmente diferentes, ya lo hemos repetido. El entrar en el reposo del Señor tiene que ver con entrar en la vida eterna, básicamente. El día de reposo es otra cosa. Es el día que el Señor estableció, dispuso, ordenó, que está inclusive dentro de los mandamientos, que era el día en que se debía reposar y que se debía cesar de toda actividad para Él. Es una señal, dice el Señor, y que es un día santo y es un día consagrado para Él. Un día. Ahora, no es cualquier día. No es cualquier día. Claro, alguno dirá, es que para mí todos los días son para el Señor. Sí, efectivamente, para nosotros los hijos de Dios, todos los días estamos en el Señor. Estamos en el Señor, por supuesto que sí. Sin embargo, eso tampoco significa y cancela el día de reposo del Señor.
porque el Señor estableció enfáticamente y claramente y decretó, porque Él sí puede decretar, el único que decreta es Él, que había un día santo y consagrado para Él, un día en específico. Cuando se va a la palabra de Dios, se va a encontrar con ese día en específico. El Señor, obviamente, nosotros los hijos de Dios, pues todos los días tenemos que estar en presencia del Señor y estar viviendo para el Señor. Vivimos para el Señor todos los días, por supuesto que sí. Pero eso no anula, no cancela y no tampoco significa que por esta razón cualquier día es el día de reposo que estableció el Señor. Recordemos que las leyes, las normas, lo que está establecido en la palabra de Dios, no lo establecimos nosotros, lo estableció el Señor. Entonces, nosotros pues no inventamos, por ejemplo, la semana de 7 días. La semana de 7 días, les decía hace 8 días, ningún ser humano la inventó, ningún ser humano creó la semana de 7 días. La semana de 7 días viene de parte de Dios. Él fue el que estableció que la semana tenía 7 días. La semana no tiene 8 días. La semana no tiene 8 días. La semana tiene 7 días. No tiene más días. Entonces, y el día séptimo, como acaba de decirnos también nuestro hermano Oscar, el día séptimo, que en algunos países o de acuerdo a algunas lenguas también se les ha dado un nombre de acuerdo a tradiciones, de acuerdo a que la religión, el paganismo le quiso dar nombres a los días. Entonces al día segundo le pusieron lunes, al día primero le pusieron domingo, porque era el día domingo, el día del Sol Invictus, que también se conoce. Es el día que antiguamente en Roma, eso viene desde Roma, la Roma antigua, históricamente se habla de que el día domingo es el día del Sol Invictus, que era el día dedicado al sol. El día dedicado al sol para el paganismo romano y que más adelante, debido al sincretismo que ha habido entre las religiones, el paganismo, sincretismo es la mezcla entre la parte religiosa, digámoslo así, y la parte pagana de las diferentes culturas. Entonces me explico. Yo puedo llegar, la iglesia en algún momento católica llegó a los diferentes países, trajo la escritura y sin embargo aceptó tradiciones paganas que habían en diferentes lugares a donde llegaron y todo lo mezclaron. Entonces, al haber esta mezcla entre las culturas y todo esto que tenía que ver con ritos paganos y la parte escritural, se creó algo que se conoce como un sincretismo religioso, o sea, una mezcla, se mezcló todo. Se mezcló todo. Por eso usted va, por ejemplo, a países como Bolivia, creo, y entonces ellos allá en la religión hablan de la Pachamama. Eso es una parte del sincretismo. Mezclaron una cosa con la otra. Entonces de ahí viene la apostasía, viene la distorsión de la palabra de Dios cuando se mezclan todas el paganismo, las cosas humanas, las normas, las leyes humanas, las tradiciones humanas con la palabra de Dios. En la época del Señor Jesucristo también había un sincretismo. Recordemos que el Señor Jesucristo condenó drásticamente a los judíos porque ellos tenían tradiciones humanas y las mezclaban con la palabra de Dios. Entonces hicieron un sincretismo, mezclaron todo e hicieron y crearon una religión, mejor dicho. Pastor. Pastor. Qué pena interrumpirlo. Haciendo un poquitico de énfasis en lo que Marcelita dijo, es muy importante que a veces hemos hablado su merced y yo y con los otros pastores sobre en qué calendario nos estamos rigiendo nosotros y cuál es el calendario de Dios. Porque si vamos a ver lo que también toca quitar a nivel histórico,
hay una cantidad de calendarios que eso también hace variar los días, los meses y una cantidad de cosas y los nombres. Entonces sería como bueno, pastor, dentro de ese conocimiento que el Señor le ha ido dando, aclarar un poquitico eso, en qué calendario estamos nosotros. Por ejemplo, tengo entendido que aquí los musulmanes están en el año 1400 no sé qué, pero ellos se rigen con este calendario que creo que nuestro calendario es un calendario gregoriano, si no estoy mal, porque fue establecido por este señor Gregorio I, creo. Entonces, en el tiempo del Señor Jesús, digamos, pues el tiempo del Señor Jesús es el mismo, porque Él es el creador, pero viéndolo, además de que en el tiempo del Señor Jesús no hay tiempo porque Él lo llena todo, Él es todo. Para Él un día es como 1000 años como un día y esto que estamos hablando nosotros aquí para Él ya pasó, ¿sí me hago entender, pastor? Entonces, pero estoy hablando del tiempo en el humano, cuando el Señor Jesús se manifestó en carne en su nombre como Jesús, porque Él ya se había manifestado en carne con Abraham, con Moisés, con todo, pero no sabían el nombre. Sabemos que en Isaías dice que en aquel día sabrán mi nombre, y es en este tiempo cuando Él vino que lo conocimos e hizo este sacrificio en la cruz. Hablando en ese tiempo que estaba haciendo este sacrificio en la cruz, ¿qué calendario funcionaba? Porque sería el día domingo, lunes sería el lunes. Tengo dudas en eso, pastor. Amén, pastor, muchas gracias. Sí, muchas gracias. La aclaración es muy importante. La aclaración es tan importante con respecto a con qué calendario nos estamos rigiendo nosotros. En este momento, nosotros y la mayoría prácticamente del mundo se rige por el calendario gregoriano, como se lo acaba de decir, es un calendario romano, calendario de un Papa Gregorio XIII, creo que era el Papa Gregorio. Él fue el que cambió el calendario que venía anteriormente, que era un calendario juliano. Que el calendario juliano se llamó así porque era un calendario que era regido también por los romanos, por un emperador, Julio César. Entonces, esos cambios han habido. Ahora, la cuestión es que no todo el mundo se rige por el mismo calendario. Aún este país donde nosotros habitamos, ellos todavía tienen su propio calendario porque ellos basan sus años con respecto a su profeta Mahoma. El calendario lunar. Y ellos tienen un calendario lunar, exacto. El calendario hebreo o el calendario judío, por decirlo así, por decirlo de esta manera, por ejemplo, en esta fecha ellos están en el 5781. 5781. Ellos tienen sus cuentas a partir, dicen ellos, a partir de la creación del mundo. Ellos tienen sus cuentas a partir de allí. Ese es el calendario hebreo, que llamamos así calendario hebreo. Hay una cuestión que estudiando acerca de este tema nos vamos a dar cuenta, y es que los días de la semana en todos los países es algo estandarizado, nunca ha cambiado. Siempre han sido los mismos días de la semana. El día de la semana siempre ha sido primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, o paganizando los días. Entonces las culturas les dieron un nombre diferente a cada día, de acuerdo a su idolatría y a su paganismo, ¿no? Entonces es así como nosotros manejamos un calendario con nombres paganos: domingo, lunes, martes. Todo eso tiene que ver con respecto a deidades del paganismo. Pero les decía, la semana como tal, cuando uno investiga acerca de esto, la semana siempre es la misma semana en todo el mundo. Cosa curiosa, ¿no? Cosa curiosa.
Siguen siendo los mismos 7 días, no ha cambiado en nada, han cambiado los nombres, no ha cambiado el orden de los días de la semana, aunque dice, por ejemplo, dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 25. Miremos un momentito. Daniel 7, 25. Miremos un momento aquí a Daniel. Dice así. Daniel 7, 25. Dice así la palabra de Dios. Mire esto, dice que habla de un cuerno pequeño. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. Ahora, cuando usted mira y ve todo este paganismo que hay alrededor de la religión, y especialmente hay una religión que se ha encargado a través de la historia de cambiar los tiempos. Por eso llamamos el calendario que nosotros estamos ahora calendario gregoriano. No es el calendario, efectivamente no es el calendario de Dios, se llama calendario gregoriano porque fue un papa que, y es toda una iglesia que a través de los tiempos ha cambiado las festividades de las escrituras. Es una iglesia que a través de los tiempos se atribuyó el derecho de cambiar la solemnidad del día sábado y pasarlo al día domingo. Y eso no está por ninguna parte de la palabra de Dios. No existe tal cosa. No existe. O sea, que cambiaron los tiempos, porque para ellos ahora el primer día de la semana, perdón, el día 7 o el día séptimo de la semana, y creo que para muchos, si usted le pregunta, si le preguntamos, el día séptimo de la semana es el día domingo, dicen muchos. Pero no es así en la palabra de Dios. No es así. El día domingo o el día primero no es el día séptimo. Señor la bendiga. Pastor, Benita. es que yo acabo de encontrar una cosa aquí en la palabra que es una contradicción para los católicos. Okay. La palabra de Dios en el libro de Marcos y también está en el libro de Mateo y el de Lucas y Juan. Dice Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, ¿cierto? El día de reposo. Cuando pasó el día de reposo. Porque ahí mismo en el capítulo 15:42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, y sigue con un relato, ¿sí? El día de reposo dicen que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena compraron especias aromáticas para ir a ungirle, pero en el 9 dice, habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Ellos dicen que Jesús resucitó el domingo, que para ellos es el mismo día de reposo, pero no es el primer día de la semana. El primer día de la semana para ellos es el lunes. ¿Sí? Entonces aquí dice, hay una contradicción en lo que ellos dicen, porque dice, cuando pasó el día de reposo, el primer día de la semana resucitó el Señor Jesús. Eso está afirmando que el primer día de la semana es domingo. Bueno, yo les voy a dejar que me compartan todas estas inquietudes que son súper interesantes, no son súper interesantes, sino que crean confusión en el entendimiento, porque vuelvo a lo mismo que ya hemos repetido muchas veces, y vuelvo a lo mismo, y tenemos que volver a lo mismo, y lo repetiremos las veces que sea necesario. La escritura no fue dada en español.
Eso es algo que lo tenemos siempre que tener en consideración cuando vamos a estudiar la palabra de Dios. Y hago énfasis en estudiar. Estudiar es escudriñar. Estudiar es escudriñar. Entonces, siempre tengamos en mente que esta versión que nosotros manejamos en español es una traducción que no es fidedigna de textos antiguos originales, y que esta la estoy leyendo en español y que no fue escrita en español. No fue escrita en español. Entonces, cuando yo tengo en cuenta esa parte en consideración, eso me crea a mí una necesidad y una inquietud de ir a mirar en los textos, que ya hoy día, gracias al Señor, tenemos acceso a ellos, en textos de versiones en hebreo y en griego, y darnos cuenta cuál fue verdaderamente la palabra que estaba escrita en aquellos textos originales en el griego y en el hebreo. Y cuando usted va, por eso enfáticamente le dije a mi hermana, con respecto a la pregunta que ella me hizo y que algunos quizá quedaron como inquietos y que tal vez no se atrevieron a decirme, no, señor, allí dice primer día de la semana. Y yo enfáticamente le digo a mi hermana, y esto es algo que ya tenemos, bueno, yo lo entendí, y espero que todos empecemos a entenderlo, que no existe tal primer día de la semana en los textos originales. No existe tal cosa, no existe. ¿Quién metió mano allí? Bueno, metió mano allí, dice la palabra de Dios, Jeremías 8:8. ¿Quién metió la mano allí? Jeremías 8:8. ¿Quién recuerda que dice Jeremías 8:8? ¿Quién metió mano allí? La pluma mentirosa de los escribas. La pluma mentirosa de los escribas. Y esto lo digo con gozo y tranquilidad en el Señor, de que eso que pusieron allí no es verdad. No existe tal primer día de la semana. Por eso hay tanta confusión en los hermanos. Por eso hay tanta confusión en las iglesias, porque todos los que leen esta parte asumen de que es el domingo. Inmediatamente nos vamos y asumimos que entonces el primer día de la semana es el domingo. Y allí nunca dice primer día de la semana. Para empezar, no dice primer día de la semana. Como un adelanto más en este tema tan hermoso y que tiene tantas cosas para entender y para aprender, que el Señor Jesucristo murió un día de reposo y resucitó un día de reposo. Murió en un Shabbat y resucitó en un Shabbat. Pastor. No, eso es imposible. ¿Cómo me va usted a decir eso? ¿Cómo me va usted a decir que murió en un Shabbat? Porque no hay un solo día de reposo. Porque no existe solamente un tipo de Shabbat. Recuerde que hace 8 días, creo que el pastor Luis Eduardo nos hacía la pregunta, o me hacía la pregunta acerca de si había más de un Shabbat, porque la palabra habla de los Shabbats, diferentes días de reposo, ¿cierto? Entonces, sí, efectivamente, sí hay más de un solo día de reposo. O sea, cuando la palabra habla de día de reposo, no hace referencia solamente al día séptimo como día de reposo. Hay otros días de reposo también, cuando se celebraban otras festividades, las festividades de Dios. Las festividades de Dios, ellas empezaban en un Shabbat, porque a ese día cuando empezaban las festividades se le llamaba también Shabbat o día de reposo. Era también otro Shabbat. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, hay que tenerlo en consideración. Por eso, y cosa hermosa y cosa fascinante cuando uno lee la palabra de Dios, encontrarse con todas estas cosas que cancelan toda la mentira que ha traído la iglesia pagana y que no, a veces uno no entiende cómo personas que son eminencias, estoy hablando de personas que se hacen ver como eminencias, porque he escuchado a muchos durante estos días, me gusta mucho escuchar los doctores de la ley acerca de lo que dicen, y como siempre, mucho de lo que dicen es producto
de interpretaciones, como siempre. Siempre caen en lo mismo. Yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a caer en lo mismo? En falsas interpretaciones, en interpretaciones personales, en interpretaciones teológicas, en interpretaciones que, peor aún, vienen en su mayoría del catolicismo romano. En su mayoría. ¿Cuántas tradiciones nosotros no teníamos o que ya hemos ido dejando por la gloria y la misericordia del Señor, que provienen y que todavía muchas iglesias que se dicen seguir al Señor Jesucristo andan en las mismas tradiciones que vienen y son producto del catolicismo romano? El día domingo, todo esto que digo tengo cómo soportarlo, y créame que en estos días lo vamos a soportar a través de la palabra de Dios. Todo esto que estoy diciendo lo puedo soportar por la palabra de Dios. Les decía, es así como muchas iglesias que se dicen seguir al Señor Jesucristo afirman que ya se cambió la solemnidad del día séptimo al día primero. Y el soporte que tienen para esto es decir que el Señor Jesucristo resucitó un día domingo, o sea, resucitó el primer día de la semana. Pero ¿hasta cuándo? Yo digo, Señor, pero ¿cómo es posible que hoy en día, teniendo tantas herramientas para escudriñar la palabra de Dios y teniendo a la vista la verdad que está allí, no tengamos la valentía, tal vez, o el entendimiento, o la sabiduría? Y aquí viene la pregunta, ¿por qué razón se sigue cayendo en el mismo error? Bueno, no sé, por ignorancia, porque se quiere seguir con las tradiciones, porque la tradición es más fuerte, porque si digo cosas como estas, me van a tachar de que soy un judaizante, o que soy un adventista, o que soy... Entonces, como ya tengo ese posible estigma, entonces quiero evitar caer en eso, y sencillamente para mí o para ellos es mucho más fácil continuar predicando las mentiras que siempre se han predicado. Seguir la corriente del mundo, seguir la corriente de las religiones, seguir esa corriente, no importa si tienen que decir mentiras para sacar diezmo y sacar todo este cuento, no importa, ellos van a seguir con la misma enseñanza, no importa, porque es que ir en contra de la religión y de las tradiciones va a traer pues que la gente ya no quiera estar con usted, porque ya no va a haber dinero, no va a haber diezmos, no va a haber, o sea, la mayoría de las otras congregaciones se van a ir en contra suya porque lo que usted está predicando es una herejía, no está en la palabra de Dios. Sí está en la palabra de Dios, sí está, es que ahí está. Es que no basta sino con que usted o cualquier persona vaya a una versión interlineal. Es tan sencillo como eso. Santo Dios, es tan sencillo como que usted vaya a una versión o a una página donde se maneje una interlineal de la Biblia, para que usted entienda, para que vea a través de esta versión interlineal. Cuando digo interlineal, estoy hablando de estas versiones en donde se maneja el griego y el hebreo, las traducciones originales, al mismo tiempo que se maneja la traducción en el inglés o en el español. Entonces allí está paralelamente la versión de la palabra original, las traducciones en el español o en el inglés. Entonces eso es una versión, así que se les conocen, las versiones interlineales de estudio de la palabra de Dios. No basta con que si no usted vaya a una versión como esta, o que utilice una concordancia del griego y del hebreo, un diccionario bíblico, diccionario del griego y del hebreo, para que nos demos cuenta, y está ahí enfrente de todos, ahí está la verdad, ahí está la verdad. ¿Por qué razón no quieren cambiar las iglesias o no quieren ir a la verdad? Pues hay diferentes razones, Hay muchos intereses que mueven a las congregaciones a no ir a la verdad, pero pues a mí me mueve mucho la palabra de Dios, y me ha movido mucho últimamente con este pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 17. Me ha movido mucho esta parte de la palabra de Dios, Mateo 5, 17, y me inquieta mucho, y espero que nos inquiete a todos los que queremos predicar la palabra de Dios. Debemos inquietarnos por estas cosas, no porque agradarle a la congregación, o no porque no me quiero parecer a congregaciones judías o judaizantes. ¿Qué van a decir? Van a decirme que yo ahora soy un judaizante.
No, es que el día de reposo no fue un mandamiento dado a los judíos, es que es un mandamiento dado a los hombres. Por Dios, la misma palabra de Dios lo dice. Dice, el día de reposo fue hecho por causa de los hombres. O sea, está escrito en la palabra de Dios. Está escrito. Y son cosas, son pasajes que están allí y que bueno, le pedimos al Señor que nos alumbre nuestro entendimiento y podamos verlos y entender que no es algo dado para cierto grupo como nos han querido enseñar a nosotros, y que si lo creemos, entonces nos convertimos en un judaizante, o que si lo creemos, entonces me convierto en un adventista del séptimo día. Entonces, si yo creo que el Señor Jesucristo es el único Dios verdadero, entonces me convierto en un pentecostal de la unicidad, y así. Y si yo creo que bueno, tantas cosas que hay para entender y para comprender, que ahorita no quiero entrar en esas para no desviarnos, no me convierten en tales. Es que la verdad es la verdad, dígale que la diga. Si la verdad está en la palabra de Dios, es la verdad y no nos debe dar temor si es la palabra de Dios. Les decía, mire, Mateo 5, 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y esta parte me inquieta mucho. Mire esta parte que dice, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe, para mí un juicio muy grande. Para mí hay un juicio muy grande. Yo tengo que estar en contra del sistema religioso. Este sistema religioso que está lleno de tantas mentiras. Y la verdad está, y vuelvo y repito, la verdad está ahí. Y como que miramos para otro lado, porque no me quiero meter en camisa de 11 varas. Prefiero mirar para otro lado y no que nadie vaya a decir que yo estoy como loco, o que yo me volví un hereje, o que me volví de cierta o de otra religión. Dice el versículo 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Yo no quiero que el Señor me llame pequeño en el reino de los cielos. Yo no quiero eso. Y espero que usted, todos los que estamos escuchando este mensaje, seamos movidos por esta palabra, seamos movidos a no quebrar. ¿Ves? ¿Qué dice la palabra de Dios? El que así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, yo no estoy enseñando mentiras, yo estoy enseñando la palabra de Dios, y le puedo soportar a usted todo lo que le estoy diciendo a través de la palabra de Dios. Todo esto es soportable. Pastor. Mi hermano, Pastor Luciano. Sí, señor. Me gustaría que leyésemos Éxodo 31:13, que dice así: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Ahí dice mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santificó. Así guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo, consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Para señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó, como leyó Marcelita. Amén, pastor. Amén. Amén. No me resta más que decir amén.
¿qué puedo yo decir frente a esa palabra tan clara? Bueno, alguno dirá, no, pero es que eso fue, pues eso en el Nuevo Testamento. Eso era para los judíos, eso era para los... Exactamente, pastor. Alguno dirá, no, eso era para los judíos. ¿Ve? Eso era para Entonces, los judíos. Para unas cosas somos israelitas Pastor. espirituales, pero para otras cosas no. Entonces, como el cuarto mandamiento era para los judíos, pues entonces usted no honre a padre y a madre, porque eso era para los judíos. Entonces, usted no tenga otro Entonces Dios robe. fuera. Entonces No. robe. Entonces robe, porque eso era para los judíos. Entonces, pues mate, porque eso era para los judíos. Entonces, mienta, porque eso era para los judíos. ¿Ve? Porque es que esas son las cosas, pastor, y los hermanos que nos escuchan, esas son las cosas que son, o sea, que uno no entiende ese tipo de interpretación en el que todos estábamos. Hago claridad y hago referencia en eso, en el que todos andábamos de alguna manera. Ahí andábamos con esa tan mala interpretación. No, es que el cuarto mandamiento era un mandamiento solamente para los judíos. Bueno, ¿y en qué parte está escrito de esa manera? Por Dios, el Señor estableció 10 mandamientos y no dijo, bueno, este para los judíos y este para los colombianos, no sé. Y bueno, entonces son ese tipo de cosas de entendimiento que no tienen soporte, que se caen de su peso por lo absurdo que son, pero que la religión nos había metido a nosotros en la cabeza y que por esa razón nosotros le dábamos soporte y creíamos enfáticamente que eso era así. Ahora, pues le digo, y sigo haciendo la misma pregunta, ¿existe algún pasaje de la palabra de Dios que haya derogado el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Yo quiero saber si existe algún mandamiento o existe algún pasaje de la palabra de Dios que me haya derogado el cuarto mandamiento de la ley de Dios, porque es que cuando yo empiezo a buscar y no encuentro tal cosa, entonces yo tengo que empezar a entender, cosa difícil, porque la religión a veces no nos deja entender, que mi pensamiento tiene que cambiar, y mi pensamiento y el suyo y el de muchos ha ido cambiando en la dirección de la palabra de Dios. En esta dirección tiene que ir cambiando, no en la dirección de la religión, no es detrás de la religión. Nuestro pensamiento en función de la palabra de Dios. Hacia allá tiene que ir cambiando nuestro pensamiento. Bueno, yo escucho a los hermanos y escucho a muchas personas y veo que hay más de un argumento supuestamente que las personas esgrimen para no aceptar el día de reposo, que es el día séptimo, como está escrito literalmente, claramente, textualmente, explícitamente. No es algo implícito, no es algo para que uno lo interprete. No me da lugar a interpretación. El Señor es tan claro y no me da lugar a interpretación. Él me dice el séptimo día. Ahora yo le hago la pregunta a cada uno de los hermanos, ¿cuál es el séptimo día? ¿Cuál es el séptimo día? A ver, ¿quién me quiere decir cuál es el séptimo día? ¿Cuál es? El día de reposo. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es el séptimo día? A ver, ¿quién me quiere decir cuál es el séptimo día? Pastor, Mi hermana Victoria. me he estado saliendo del estudio porque está molestando mucho el internet, entonces no he podido escuchar bien porque a veces me salgo, pero entonces esa era mi pregunta. O sea, yo quería preguntar, pues yo sé que nuestro Señor Jesús de Nazaret va a tener misericordia de nosotros y por medio de usted, pastor, nos va a enseñar cuál es ese séptimo día, porque vamos a quedar igual. O sea, sabemos que Él pide ese séptimo día de reposo, ¿no? Pero no sabemos realmente cuál es. O sea, tendríamos o él por medio de ustedes estudiar para saber realmente cuál es ese día. Y la otra pregunta, o sea, y la otra inquietud que yo tengo es, cómo
vivimos ese día de reposo para nuestro Señor Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo debemos hacer? Ya hablaremos un poquito más sobre qué dice la palabra de Dios sobre lo que sucede en el día de reposo. Bueno, ya hablaremos un poquito más Sí, adelante pero con algunos pasajes de la hasta en palabra. este momento, como el pastor nuestro Señor Jesús de Nazaret nos ha enseñado por medio suyo, hasta este momento no podemos realmente saber cuál sería ese séptimo día, o sea, ese séptimo día que él pide y que está escrito y él no lo abolió, ahí está escrito desde el principio, desde que ahorita leía el pastor Luis Eduardo, ¿no? Desde el principio él siempre ha dicho que ese día es de reposo, pero entonces, como decía el pastor, todos, hay unos que tienen un día, hay otros que tienen otro día, entonces sería que él nos regalara esa misericordia de poder nosotros encontrar por medio de él ese séptimo día que sea, ¿no? Que el verdadero, el que él dice y el que está escrito. Amén. Amén, mi hermano. Les decía hace un ratito que por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, todos los países, todos tienen la misma semana. Eso no ha sido cambiado. Que los días de la semana cambian de acuerdo, perdón, los nombres, hago claridad en eso. Los nombres de los días de la semana han cambiado por causa de la cultura o de la religión, es diferente. Pero los días, por la gracia del Señor, que es algo que el Señor ha mantenido, siguen siendo los mismos días. Hago claridad, siguen estando en el mismo orden. Siguen estando en el mismo orden. Cuando usted le pregunta o va a un catecismo romano o usted va a cualquier estudio más profundo que lo que este servidor le esté dando y hace una investigación acerca de cuál es el primer día de la semana, se va a enterar que el primer día de la semana es el domingo. Y por esa razón, debido a la mala interpretación de las escrituras, bueno, aquí hay una mano, como dice la palabra de Dios, hay una pluma mentirosa que ha ido dañando, como dice Daniel 7:25, que ha querido cambiar la ley y cambiar los tiempos en el sentido de que ya no dejó la solemnidad del séptimo día como estaba, sino que la quiere dar para el día primero. El día primero es el día que nosotros conocemos como el día domingo. Ese es el día primero. En cualquier cultura, ese es el día primero. Lo que pasa es que el mundo se rige por calendario gregoriano, que es un calendario católico, el calendario gregoriano, que es el que dirige el mundo, el calendario gregoriano. Entonces, en el calendario gregoriano, y de acuerdo a la historicidad de toda esta parte, con respecto a edictos como el edicto de Milán del año 313, con respecto a lo que sucedió en el año 321, por ejemplo, con el emperador Constantino. Les decía hace una semana que en el 313 históricamente se dio un edicto, se llamaba el edicto de Milán o el edicto de tolerancia. ¿Qué pasó en ese edicto de tolerancia? Dice que se creó la libertad de la religión y que hubo un sincretismo porque se mezclaba el cristianismo y el paganismo. O sea, la tolerancia, el edicto de tolerancia o edicto de Milán es que las religiones se podían mezclar y que ya no había persecución para los cristianos, entre comillas, de aquella época. Ya podían tener sus sitios de congregación. Ahora, como habían grupos de cristianos, de acuerdo a la historia, que mantenían el día de reposo, como nosotros conocemos, el Shabbat, el día Shabbat, ese era el día que se mantenía entre los seguidores del Señor Jesucristo. Pero en aquella época el paganismo, de la mano de Constantino, él, pues como era un pagano, él adoraba al sol. Como usted se podrá dar cuenta, la religión tradicional, el catolicismo romano, es una religión de adoración al sol. De hecho, se ha metido tanto en el mundo esta adoración al sol que la misma mal llamada ciencia no es otra cosa que una adoración al sol. Cuando la gente cree que el sol es el astro mayor y que nuestro planeta, entre comillas, gira alrededor del sol, esto no es otra cosa que religión pagana. Esto no es otra cosa que la misma adoración al sol. Esto es lo que se conoce como el heliocentrismo o la adoración al dios Helio, que era el dios sol. Eso es lo que sucede, pero la palabra de Dios nunca dice tal cosa.
La palabra de Dios dice que el sol es el que le da la vuelta a la tierra, no que la tierra le da la vuelta al sol. ¿Qué va a hacer usted con esa verdad? ¿Qué va a hacer? ¿No quiere aceptar ese tipo de verdades por temor a que le digan que usted es un terraplanista, por ejemplo? Entonces no se trata de que usted sea un terraplanista o que usted sea un adventista o que usted sea un, ¿cómo se llama? No sé, ¿cómo se llaman los otros? Pentecostal, o, no sé, no se trata de eso, se trata de si lo dice o no lo dice la palabra de Dios. De eso es que se trata. De eso realmente es que se trata. Y hasta dónde nosotros estamos dispuestos a creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué nivel voy a creerle a lo que dice la Escritura? ¿Hasta dónde le creo? Hasta el punto donde yo esté cómodo y no pase el umbral de mi comodidad para que los demás no me vean como un loco, como una persona que no está cuerda y que va en contra de la religión tradicional. De eso se trata. Vea, la historia me habla sobre un Constantino que manda a que, dice en el año, eso está escrito en el Código Justiniano, dice libro 3, título 12, párrafo 2. Dice Constantino: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes en el venerable día del sol. Es que esto viene del paganismo. Esto de la adoración al sol era el día primero de la semana, era el día del sol invictus, que era el mismo Sunday, como se conoce en inglés. En inglés se conoce como Sunday, Sunday, día del sol, Sunday, día del sol. Más claro no canta un gallo, como dicen por ahí. Más claro canta. ¿Yo le puedo regalar algo, pastor? Mi hermana, cuéntenos. Dice la palabra de Dios con referencia a lo que su merced está diciendo. En Éxodo 16, del 23 al 30. ¿Me repite, mi hermana? Éxodo. Éxodo 16, del 23 al 30, pastor. Okay. ¿Sí, mi hermana? ¿Quiere que lo lea? Sí, pastor. Sí, bueno, dice así. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo. Ahora, ¿es un día? Sí es un día. Sí es un día. Sí es un día. Y es el séptimo día. Y es el día que nosotros conocemos o que se conoce como, por ejemplo, en el hebreo se conoce como el Shabbat. Bueno, en el hebreo no. Realmente esa palabra está en el idioma original, Shabbat. Sí existe un día. Es un día. No es el viernes. El viernes es el día de adoración de los musulmanes. No es el viernes porque el viernes no está en la palabra de Dios. Por eso, en ese sentido, no debe haber confusión. La confusión no debe estar porque sencillamente el viernes no está en la palabra de Dios. Que los musulmanes quieren seguir el viernes, bueno, pues ellos siguen su cultura, su creencia, que no está en la palabra de Dios. No está. No es el viernes. Que no es el domingo o el primer día de la semana o el día del sol invictus o el día del sol o el Sunday, porque tampoco está escrito en la palabra de Dios. Y hago claridad nuevamente en algo que dije en este día. La palabra de Dios no habla en el original del primer día de la semana para la resurrección del Señor y para otras cosas que más adelante en la otra clase les aclararé. No lo dice. No lo dice. Eso que nos quede a cada uno de nosotros como inquietud para averiguarlo esta semana, para que usted mismo lo vea en la palabra de Dios. Versículo 23, ¿no, mi hermana? Y les dijo: esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se engusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron.
Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Muy buena pregunta, ¿no? Sí, señor. Muy buena pregunta esa. ¿Hasta cuándo? A ver, ¿qué excusa sacaré? ¿Qué argumento sacaré para no guardar lo que el Señor mandó? ¿Cuál será mi argumento? La otra pregunta, ¿será un buen argumento delante del Señor? Bueno, mirad que el Señor os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. ¿Hasta cuándo, mi hermana? ¿Hasta qué versículo? Hasta el 30, pastor. Así el pueblo reposó el séptimo día, el séptimo día, el séptimo día, el séptimo día, el séptimo día. El séptimo día empieza al atardecer, lo que nosotros llamamos ya el ocultarse el sol, lo que nosotros llamamos como el sunrise en inglés, o el ocultarse del sol, al anochecer. Ahí empieza el día hasta el siguiente día, nuevamente al atardecer. Ese es el día de reposo, el séptimo día. No es el primer día de la semana, el día de reposo, y esto ya vamos a empezar a aclararlo desde hoy. No es el día de reposo, es el Shabbat, o lo que nosotros conocemos también como el día sábado. Así es. Así es, así está escrito. Así está escrito. Así que, pues, es uno de los nombres que el paganismo le dio a ese día. Así le dio, pero para nosotros realmente debemos de llamarlo como se llamó en el original, o si quiere llamarlo día de reposo, pues llamémoslo día de reposo. ¿Quiere llamarlo día de reposo? Llámelo día de reposo. Así está escrito en la traducción, ¿no? En el día de reposo, dice la palabra de Dios. Si quiere llamarlo como está escrito en el hebreo, pues llámelo Shabbat. O usted quiere repetirlo como está en el griego, pues llámelo Sabatón. ¿Cómo lo quiere llamar? ¿Lo quiere llamar en inglés? En inglés es Sabbat. Sabbat en inglés. Bueno, yo creo que hay tantas cosas para hablar sobre esto, hay tantas cosas, Pastor. de verdad, el tiempo se nos va, el tiempo me queda corto, lastimosamente. Bueno, yo creo que, ¿con quién hablo? ¿Mi hermano Oscar? Aquí con Oscar, sí, señor. Hermano Oscar, Señor Jesús lo bendiga. Pastor, qué pena, y de pronto un minutico hay más. Tranquilo, hermano, tomamos los minutos que haya necesidad. Tranquilo. Una partecita de la palabra que quería compartir respecto de que sí existe el día, ya estamos viendo el día de reposo, pero que también hay otros y que también están en la palabra de Dios. Uno de ellos quisiera compartir con todos, Levítico 23, 4. Lo voy a leer. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Y los 15 días del mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura del Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. O sea, era una fiesta, un mandato del Señor también. Y era y lea el 7, Osquitar, por favor. Sí, señora. Y el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ahí está. Amén, mi hermano. Perdón. Sí, otro día de reposo. Amén, mi hermano. Sí, el capítulo 23 del libro de Levíticos habla sobre las fiestas del Señor, ¿no? Habla sobre las fiestas del Señor y cómo el Señor llama a diferentes días de estas fiestas días de reposo. Los días cuando se inicia, días cuando termina. Se le llama días de reposo también, que son, también los llama Shabbat en el original, también está así, Shabbat. También, efectivamente, también está así. Qué bueno que mi hermano nos haya compartido ese pasaje tan hermoso, mi hermano. Siga, mi hermano, por favor.
Pastor, hay una celebración que la Iglesia Católica realiza los días 14, pero esto es como que todos los meses. Pues es que mi mamá y mi familia son muy católicos. Entonces yo tenía la duda, no sé si su merced me pueda explicar un poquito. ¿De ahí ellos tomaron esa fiesta de ese 14? Mi hermano, mire, recuerde que el catolicismo romano ha tergiversado la palabra de Dios y ha paganizado. De hecho, paganizaron, tergiversaron y cambiaron, por ejemplo, el día de la Pascua, que es el Pesaj, que se conoce así en el original, se llama Pesaj, Pesaj, es la Pascua, que es el día 14 del mes primero, que es el mes de Nisan, de acuerdo al calendario de la palabra de Dios. Que no es enero. El día 14, que no es el mes de enero, porque el mes de Nisan es lo que nosotros llamamos, o lo que nosotros tenemos como el mes que está entre marzo y abril. Esa es una de las solemnidades, pero hay otras solemnidades, hay otras fiestas. Por ejemplo, las fiestas que ocurren en el mes séptimo. En el mes séptimo también hay unas fiestas de la siega, la fiesta de las cosechas. Entonces, hay otras festividades que también debemos considerar más adelante y sobre las cuales también en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo también hablaremos. Pero valga la aclaración, o valga el momento para decir que a estas festividades, que son las festividades del Señor, cuando usted va al idioma original, se va a encontrar que también el Señor las llamó Shabbat, o sea, los llamó días de reposo. Días de reposo. También fueron días de reposo. Pastor, muchas gracias. Gracias, mi hermano. Gracias por su valioso aporte, mi hermano. Muchísimas gracias. Mis hermanos. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Manuel, el esposo de Victoria. Mi hermano Manuel, ¿cómo está? Señor lo bendiga. Nuestro Señor Jesús de Nazaret nos bendiga a todos. Amén. Bueno, yo lo que tengo entendido es que, por ejemplo, según las escrituras, el día de reposo entonces comenzaría el viernes más o menos sobre las 5 de la tarde y terminaría el día sábado sobre las 8 de la noche. Entre las 8 y las 10 de la noche, más o menos es. Pues nosotros en algún tiempo tuvimos la oportunidad de nosotros conocer Jerusalén, Israel. Y nosotros allá yo veía de que hubo en algún momento yo leí sobre varias religiones que pude observar allá. Pero, por ejemplo, los judíos ortodoxos, ellos sí tenían esa cultura de lo del Sabbat. Ellos, por ejemplo, pues ellos comenzaban el viernes y se terminaba el día sábado. Por ejemplo, nosotros en la congregación, nosotros tendríamos que guardar ese día de reposo. Es mi inquietud. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias por su inquietud. Y de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a... Y no le voy a hablar, no le voy a decir que es el día de reposo judío. Estaría en un error decirle que es el día de reposo judío. Tengo que decir que es el día de reposo del Señor, porque pues eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Y no es el día de reposo adventista, tengo que decirle que es el día de reposo del Señor. O sea, el que quiera tomar el día de reposo como el Señor lo ha establecido, pues ese es el día del Señor. No es el día que se puede alguna denominación apropiar de él. No, ninguna denominación se puede apropiar de él. Recuerde, el día de reposo fue hecho por causa de los hombres. Entonces, ¿cuándo y en qué momento se debe tomar? Bueno, eso ya lo iremos aprendiendo muchísimo más a través de este estudio, mi hermano, en la voluntad del Señor. Pero como adelanto, sí, está en lo correcto con respecto a los tiempos. Yo lo que me refiero no es, por ejemplo, de ninguna religión ni nada. Yo lo que me refiero es que, por ejemplo, nosotros en la congregación, ese día sería el día de reposo, ¿cierto? Correcto. Entre el viernes y el sábado. Correcto, mi hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
Sí, porque la verdad, yo, por ejemplo, lo que yo he leído y eso, por ejemplo, de esas religiones, por ejemplo, ellos lo que se basaban era se saben los 5 libros del Pentateuco como si fuera algo de memoria. Entonces, pero pues, para mí lo importante no es uno aprenderse las cosas de memoria, sino que pedirle uno a nuestro Señor Jesús de Nazaret que lo que sea bien es que se le quede a uno en la mente. Esa es la voluntad de nuestro Señor Jesús de Nazaret, creo yo. Pastor, buenas tardes. Allá, buenos días acá en Colombia. Con Julián. No, Julián, el Señor Jesús lo bendiga. Amén, a ustedes también. Saludo para todos. Pastor, algo rapidito como para yo tenerlo bien claro. Pues lo voy a colocar más o menos como ejemplo personal. Cuando yo estaba ya en UAE, mi día de reposo tenía que ser solo el viernes porque yo tenía que trabajar obligatoriamente el sábado. En Colombia, el día de reposo, pues el día de descanso para muchas empresas y cosas serían el domingo. En este momento yo me encuentro en un pueblo que el día que cierran todo el pueblo es el miércoles. ¿A qué voy con esto? Pues a mi parecer, y me gustaría si puede ahondar más en el estudio acerca de esto, para mí sería laborar 6 días, descansar el séptimo día y entregárselo a Dios. El séptimo día sería el día en el cual se pueda descansar de acuerdo a las labores que uno realiza. Hay policías que tienen ciertos días de trabajo, hay otros enfermeros médicos que solo pueden descansar otro día diferente, entonces no le podrían dedicar el sábado en sí como el día, o digámoslo el séptimo día, por no decir sábado, pues porque es un nombre creado. Entonces es en sí más que todo creado el séptimo día para dedicárselo a Dios, darle gracias por todos las bendiciones que nos da y que no seamos como animalitos trabajando 7, 8, 10 días sin descansar, sin entregarle y sin darle las gracias a Dios. Entonces, para ver si me podría aclarar bien más o menos el punto, si es posible que el séptimo día sea un séptimo día de los 7 días de la semana, uno darle el día a Dios, no en específico el número día 1, el número día 2 o el número 3. ¿Sí me hice entender más o menos? Sí, le entiendo, mi hermano, sí le entiendo perfectamente le entiendo su punto. Como adelanto, un poquito como de adelanto, le puedo decir varias cosas. Perdón, antes de que siga, pastor, lo digo por el último verso que leyó el pastor Luis Eduardo, y porque también estuvo el Señor Jesús con sus apóstoles haciendo labores en días de reposo. Entonces, en sí, pienso yo que puede ser para un allá día. iba, mi hermano, para allá iba, y vuelvo y le digo, pues no, iba para allá con respecto a las labores que estuvieron haciendo los discípulos en el día de reposo. Precisamente iba para allá, y yo creo que esa es una parte que podemos ampliar más adelante tocando los pasajes y con respecto a que los discípulos pues tenían que comer. Entonces el discípulo, pero eso no significó que porque ellos llegaban espigas, por ejemplo, para comer, no significaba de que ese día no era el día de reposo y que ellos iban a tomar otro día, por ejemplo. No significaba eso. ¿Sí me hago entender? El día de reposo es el día de reposo. Que los discípulos, pues, porque como dijo el Señor, pues es lícito que ellos coman. Necesitaban comer. Tenían que comer, ¿cierto? Y ya tocaremos un poquito más sobre esos pasajes, pero eso no significaba que ese no seguía siendo el día de reposo, aunque ellos tuvieron que hacer laborar en ese día para comer, pero no significó que dejó de ser el día de reposo. El día de reposo siguió siendo el mismo día de reposo, a pesar de que ellos hicieron labores en ese día. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. O sea, mis labores, mis actividades, Para hacer el bien no hay que reposar. Mis actividades personales, mi hermano, no cambian de ninguna manera la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, son mis actividades personales, pero no porque yo tenga actividades personales quiere decir que la palabra de Dios cambia. No, no cambia la palabra de Dios. Sigue siendo la misma la palabra de Dios.
pero ya ampliaremos un poquito acerca de eso, mi hermano. Bueno, señor, muchas gracias. Quería pedir, por favor, oración para ustedes, pastores, pues para la sabiduría y por el entendimiento que nos comparten, y también para desearle un feliz día a mi esposa que está de cumpleaños. El Señor Jesús los bendiga. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo sé que hay más preguntitas, pero pues dentro de 8 días en la voluntad del Señor, si el Señor nos lo permite, estaremos hablando mucho más. Hay mucho más para hablar sobre este hermoso tema. Bueno, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo.